La lluvia caía desde las vísperas. Era fina y fría, de esa que empapaba la lana antes de que una mujer se diera cuenta de que estaba mojada. Olía a piedra mojada, a caballo y a humo de carbón. Y debajo de todo eso, el dulce olor a hierro del río. El río corría crecido más allá de la puerta este. Las lámparas de la calle Fisher se apagaban en sus soportes. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar, detrás de una posada con las contraventanas cerradas. El pueblo de Larkholt, 4 calles desde el campanario hasta el almacén, se había recogido temprano. Se había tapado con las mantas hasta la cabeza. Ella era el tipo de mujer que una habitación olvida en cuanto se marcha. Se llamaba Wren Holloway y tenía 25 años. Llevaba el pelo oscuro recogido hacia atrás. Lo sujetaba con un trozo de lino sin teñir. Tenía las manos enrojecidas en los nudillos. Era por la lejía y el agua fría. Sus ojos eran del marrón sencillo de la tierra arada, ni rica ni pobre. Era el tipo de chica que la gente ignoraba en un día de mercado. No se daban cuenta de que se había apartado para dejarles comprar. Su madre llevaba muerta 9 inviernos. Su padre se había metido en el río con un carro y 2 mulas. Fue el verano en que ella cumplió 16 años. Y nunca salió. Tenía una sola habilidad, y eso la había mantenido alimentada. Podía subir una bandeja llena por la retorcida escalera trasera de la Garza Azul. Y lo hacía sin derramar ni una gota de nada. Y podía hacerlo en la oscuridad. Esta noche, la casa escucharía algo más. Algo para lo que no estaba preparada. La Garza Azul era la única posada en Larkholt que aceptaba a la nobleza. Estaba apartada de la plaza, tras el muro de un patio. Detrás del muro había un establo, y detrás del establo, una cocina que no se había enfriado desde San Miguel. Wren había trabajado en el fregadero desde los 13 años. Había ascendido a las bandejas hacía un año. Fue cuando la anciana que las llevaba se quedó ciega de un ojo. Se mantenía al margen. Hablaba cuando le hablaban. No hacía reverencias a los caballeros, a menos que le lanzaran la mirada que lo exigía. Y les devolvía la mirada con sencillez si no lo hacían. Subía un caldo por la escalera trasera cuando oyó llorar al niño. No era un llanto abierto. Era de esos que se tragan. El tipo de llanto que un niño aprende cuando le han dicho demasiadas veces que el ruido trae problemas. Venía del leñero que daba al patio. Se detuvo en el rellano con la bandeja apoyada en la cadera y se puso a escuchar. Contó 3 sollozos ahogados. Luego bajó de nuevo la escalera trasera. Dejó la bandeja en el aparador junto a la puerta de la taberna y salió a la lluvia sin un chal. El niño tendría unos 7 años. Era uno de los chicos del cochero. Era un renacuajo con un pie malo. Y tenía una cara que había sido golpeada esa misma tarde. Estaba sentado en el barro entre 2 vallas apiladas. Tenía la espalda contra la pared del cobertizo. Sostenía su muñeca izquierda con mucho cuidado con la mano derecha. La muñeca estaba mal. Tenía un ángulo que una muñeca no debería tener. «Peter», dijo ella. Sabía su nombre porque se esforzaba en conocerlos. «Enséñamela». Él no quería enseñársela. Tenía miedo de lo que ella haría al respecto. Es decir, temía que fuera a buscar al cochero que se lo había hecho. Se sentó en el barro a su lado. No lo tocó. Esperó. Tras un largo momento, él abrió su mano buena y la dejó ver. Una vez le había colocado la muñeca a un mozo de cuadra. Se había caído de una barandilla. Recordaba la forma en que los huesos querían encajar. Habló con Peter en voz baja y tranquila sobre cualquier cosa. Sobre cómo caía la lluvia. Y sobre cómo los grajos habían bajado temprano del tejado de la iglesia. Y mientras hablaba, palpó el hueso con dedos que no temblaban. Él gimió una vez. Ella dijo, lo sé, en un minuto. Luego se la colocó rápido, como había que hacerlo. Él gritó una vez contra la tela húmeda de la manga de ella, y después se quedó en silencio. Arrancó una tira de su propia enagua para el entablillado. Usó 2 palos planos del montón de leña para encender. Lo ató con firmeza, pero sin crueldad. Lo levantó porque tenía el pie mal, y el barro era profundo. Y no lo llevó a la posada, donde el cochero lo encontraría. Lo llevó por la puerta del huerto de la cocina. Subió por la escalera exterior hasta el desván sobre el lavadero. Allí dormían los mozos.
y nadie buscaría al hijo de un cochero. Lo acostó en el jergón de paja, le trajo pan y grasa de carne. Se sentó con él hasta que los sollozos ahogados cesaron y sus ojos se cerraron. Entonces se levantó, y solo entonces sus propias manos comenzaron a temblar. Las apoyó planas contra la pared hasta que pararon. Pensó que nadie la había visto. Estaba equivocada. Desde la pequeña ventana cuadrada del pasillo superior, 3 pisos por encima del patio, un hombre lo había observado todo. Viajaba con el nombre de señor Ashfield. Llevaba ropa de viaje de lana gris y una sencilla capa negra, y tenía un caballo en el establo de mejor raza que su capa. Su rostro era de huesos duros. Su nariz se había roto en algún momento. La había colocado alguien que no sabía lo que hacía, y sus ojos eran del color del peltre. Había llegado solo esa mañana desde el camino del norte. Había firmado el registro con una letra que el posadero no había podido leer. Había pedido una habitación privada y había pagado en monedas. No era el señor Ashfield. Era Adrian Corvain, duque de Thornmere, y llevaba 11 días viajando de incógnito. Estaba tratando un asunto sobre un hombre que pretendía ver en la horca. Había visto a la chica colocar un hueso bajo la lluvia. Usó una tira de su propia enagua y se llevó al magullado hijo del cochero lejos de la vista del conductor. Había visto sus manos temblar contra la pared después. Permaneció mucho tiempo en la ventana después de que ella se fuera. Luego se dio la vuelta y volvió a su habitación. Escribió 3 líneas en un pequeño libro que llevaba consigo, y no durmió. Si estás conmigo junto al fuego esta noche, te pido una pequeña cosa antes de continuar. Suscríbete al canal para que la próxima de estas historias te encuentre cuando esté lista. Luego, vuelve y siéntate. La lluvia no ha parado. Ella no sabía entonces que el hombre que la había observado bajo la lluvia se sentaría a la mesa principal de la Garza Azul la noche siguiente. No sabía que vestiría los colores del propio duque de Thornmere, ni que comería del plato que ella llevaba. Tampoco sabía que un hombre con un cuchillo bajo el abrigo ya estaba en la taberna. Bebía cerveza agria y lo esperaba. La mañana llegó gris. Wren subió al desván antes del amanecer con leche caliente y un trozo de pan. Peter estaba dormido. Su muñeca se había hinchado, pero los dedos estaban rosados y calientes, y podía moverlos un poco cuando ella se lo pedía. Le dejó la leche. Bajó y encendió los fuegos. Para cuando el sol salió por completo, toda la posada era un caos, porque un duque había avisado que llegaría esa tarde por asuntos del rey, y que tomaría habitaciones y cenaría en el salón privado, y que requeriría que la taberna se despejara de clientes comunes a las 6. «Un duque», dijo Mag, la cocinera, que lo había visto todo y se había sorprendido por muy poco. «En Larkholt, en noviembre, por asuntos del rey. Solo hay un asunto del rey en Larkholt este mes. Y ese es Tobias Wren». «¿Quién es Tobias Wren?», dijo Wren, que no seguía esas cosas. «Un hombre que va a la horca», dijo Mag. «Oh no. Depende de quién llegue para decir la última palabra sobre él. Pon el caldero de cobre. Necesitaremos más agua de la que tenemos». Tobias Wren era un alguacil que había cobrado rentas en las tierras de Thornmere, a 2 condados de distancia. Se había quedado con 1/3 de ellas. Y había quemado los libros de cuentas cuando un escribano empezó a hacer preguntas. El escribano había muerto. El forense había dicho que el fuego se lo llevó. El administrador del duque había dicho otra cosa. El juicio se había trasladado a Larkholt porque Larkholt era terreno neutral. Y el duque había dicho que vendría él mismo a testificar. Ningún duque que se recordara había hecho algo así. Wren tenía amigos en Larkholt. Wren tenía primos en Larkholt. Wren tenía un hermano, un hombretón duro llamado Cole Wren. Llevaba 3 noches seguidas bebiendo en la taberna de la Garza Azul, y no se había emborrachado ni una vez. Wren acarrió agua. Fregó de rodillas las tablas del suelo del salón privado. Puso la mesa larga para 8, y luego la volvió a poner para 6, cuando el posadero cambió de opinión. Pulió las jarras de peltre con ceniza de madera y un trapo. No pensó en el cochero ni en el hijo del cochero. Al cochero le habían pagado esa mañana y lo habían enviado al siguiente mercado, con una advertencia del posadero que Wren no había pedido y que no le había gustado oír.
El niño se quedaría en el desván. Mag había estado de acuerdo con eso en 3 palabras. Y no había preguntado cuánto le costaría a la casa. A las 4, un carruaje entró en el patio con 4 caballos bayos y una escolta. Vestía el verde de Thornmere. Wren, que cruzaba el patio con un cubo de carbón vacío, se detuvo. Lo dejó en el suelo y se quedó mirando como todos los demás. El hombre que bajó era alto, de ojos grises y tenía la nariz rota. Ahora vestía de verde en lugar de gris. Miró el patio una vez. Lo observó como un hombre observa una habitación en la que ya ha estado. Sus ojos se dirigieron a la puerta del leñero y se detuvieron allí por un instante. Luego siguieron adelante. No la miró a ella. Por un terrible medio segundo, ella pensó que no necesitaba hacerlo. Recogió el cubo de carbón y entró. El salón privado se llenó a las 6. El duque se sentó en la cabecera. Su administrador, un hombre mayor y delgado llamado Halbrook, se sentó a su derecha. El magistrado de Larkholt, un hombre gordo y rosado llamado Sepeta Fox, se sentó a su izquierda, y junto a Colfax se sentó el forense del condado, y junto al forense, 2 escribanos con tinta ya en los puños. 6 sillas, 6 hombres. Wren trajo el primer plato, trajo el segundo, mantuvo los ojos en la bandeja. Ya había decidido que no pensaría en el hombre de la cabecera de la mesa, porque pensar en él hacía que sus manos temblaran, y las manos temblorosas derramaban la sopa. El duque no le habló. Habló con Halbrook en voz baja y tranquila sobre un camino que necesitaba reparación en el límite norte. Habló con Kayfax sobre los preparativos para el invierno. No la miró a la cara ni una sola vez. Sí miró sus manos cuando ella dejó el venado. La vio verlas. La vio ver la costra en la base de su pulgar, donde Peter había mordido cuando ella le colocó la muñeca. Vio su boca hacer algo que no era exactamente una sonrisa. Y no era exactamente ninguna otra cosa. Y entonces ella salió de la habitación con la fuente vacía, y su propia respiración se aceleró. Y Mag la miró desde el aparador y solo dijo, «Tranquila, chica». «Estoy tranquila», dijo Wren. «No lo estás», dijo Mag, «pero lo estarás». Volvió a entrar con el vino. La puerta de la taberna, más allá del salón, se abrió de golpe en algún lugar. Una ráfaga de voces comunes entró, y luego se cortó. Ella no giró la cabeza, sirvió. El duque, sin levantar la vista, dijo, «Gracias», en una voz dirigida solo a ella, y ella no respondió, porque no confiaba en su voz. Y porque una sirvienta no responde a un duque en su propia mesa, excepto con lo que sus manos estaban haciendo. Estaba dejando la segunda jarra de vino junto al codo del forense, cuando la puerta del salón se abrió de golpe detrás de ella. Cole Wren entró. Tenía un cuchillo en la mano derecha, uno largo y fino. Un cuchillo de deshuesar de un tablón de carnicero, y su brazo izquierdo ya estaba levantado y en movimiento para apartar a los escribanos. No gritó. No había estado bebiendo esa noche. Estaba completamente sobrio y se movía rápido. E iba directo hacia el duque, y el duque todavía estaba sentado. Y el administrador del duque estaba en el lado equivocado de la mesa, y el magistrado se había quedado helado con la copa de vino a medio camino de su boca. Wren no pensó, se movió. La bandeja en sus manos era de peltre, ancha y pesada. Todavía sostenía 2 copas vacías y una jarra en su borde. La blandió con las 2 manos. Como una mujer con una sola habilidad blande lo único que sostiene, y golpeó la mano del cuchillo de Cole Wren en la muñeca, justo cuando bajaba. El peltre sonó como una campana, el cuchillo se desvió y se clavó 5 centímetros en el roble de la mesa del salón, a menos de un palmo del plato del duque. Cole Wren tropezó. La bandeja retrocedió por su propio peso, y lo golpeó en el lado de la mandíbula, y cayó sobre una rodilla. Y para entonces Halbrook ya estaba al otro lado de la mesa con ambas manos en su cuello. Y uno de los escribanos, un chico de 19 años con más valor que sentido común, se había sentado sobre sus piernas. Todo había durado quizás 5 segundos. La jarra de vino yacía de lado en el suelo y derramaba rojo sobre las tablas. Wren estaba de pie con la bandeja vacía colgando de su mano. Su respiración sonaba muy fuerte en sus propios oídos. El duque seguía sentado,
No se había movido en absoluto. La estaba mirando. Directamente a ella, por primera vez esa noche. Sus ojos eran del color del peltre y no parpadeaban. «Señorita», dijo en voz baja, «deje la bandeja». Ella la dejó. La dejó con mucho cuidado en el aparador. Porque si no la hubiera dejado con cuidado, la habría tirado. No hizo una reverencia. No habló. Miró el cuchillo clavado en la mesa. Y luego miró el vino que se derramaba en el suelo. Y dijo con una voz que salió más firme de lo que se sentía: «Iré a buscar un paño». «Siéntese primero», dijo el duque. «Yo no me siento en esta habitación, Su Excelencia». «Esta noche sí», dijo el duque. «Halbrook, una silla». Halbrook, todavía con una mano en el cuello de Cole Wren, dijo: «Su Excelencia». Y no se movió para buscar una silla porque tenía a un hombre en su puño. El forense trajo la silla. El magistrado, que no se había movido durante todo el suceso, recordó que era el magistrado. Se levantó y por fin empezó a gritar pidiendo a los alguaciles. Wren no se sentó, se quedó de pie junto a la silla. Se dio cuenta vagamente de que su manga izquierda estaba mojada, aunque no recordaba haberse derramado nada encima, y entonces se dio cuenta de que era sangre, y que era suya, porque el cuchillo de Cole Wren le había abierto el antebrazo al bajar, y ella no lo había sentido. «Su Excelencia», dijo ella, «sangraré en su suelo». «No es mi suelo», dijo el duque. «Siéntese». Ella se sentó. Llegaron los alguaciles. Se llevaron a Cole Wren. Halbrook, que resultó saber tanto de brazos heridos como de las cuentas del duque, le cortó la manga hasta el codo. Usó el cuchillo de pelar de la tabla de quesos, y le vendó el corte con lino limpio del cajón del aparador, y lo ató. Y Wren observó la parte superior de su cabeza canosa, y no miró al duque, que no se había movido de su silla, y que no le había quitado los ojos de la cara ni una sola vez. Cuando Halbrook terminó, el duque dijo: «Señorita Halloway». Ella levantó la vista. «Sí, Su Excelencia». «¿Cómo está el niño?», dijo él. Por un largo momento ella no lo entendió. Luego sí, lo entendió todo de golpe, como un cerrojo encaja en una cerradura. Y su cara se puso caliente, y luego fría, y luego caliente de nuevo. Y ella dijo: «Usted lo vio». «Lo vi», dijo el duque. «Entonces podría haber ayudado». «Podría haberlo hecho», dijo él. «No me necesitabas». Eso fue todo lo que dijo. Se levantó. Asintió a Halbrook. Le dijo al magistrado con la misma voz baja y tranquila: «Le tomará declaración al hombre por la mañana. A ella no se le hablará esta noche». Y luego se fue del salón. Subió la escalera a sus habitaciones sin volver a mirarla. Y Wren se sentó en la silla, con el lino apretado alrededor de su antebrazo. Y comprendió que un duque la había visto colocar la muñeca de un niño bajo la lluvia la noche anterior. Y le había dado las gracias por ello, sin decir gracias en absoluto. No lloró. Había aprendido a no llorar donde se viera. La enviaron a casa en el propio carruaje del posadero, aunque vivía a solo 3 calles de distancia. Le dijeron que no viniera por la mañana. Ella vino por la mañana de todos modos. Porque si no venía por la mañana, Peter no desayunaría. Y porque no sabía cómo sentarse sola en una habitación con un brazo vendado y un duque en la cabeza. Mag le echó un vistazo y señaló la escalera del desván sin decir una palabra. Peter estaba despierto. Se había comido el pan. Le asustaba su vendaje, y ella le mostró que no era nada, y eso lo hizo más valiente. Se sentó en la paja a su lado y le contó una versión muy pequeña y editada de lo que había pasado abajo. Dejó fuera al duque. Dejó fuera el cuchillo. Solo dijo que un hombre malo había entrado en el salón y que lo habían detenido. Y que el hombre malo estaba ahora bajo la custodia de los alguaciles. Y que nadie había resultado herido que no pudiera curarse. «Tu brazo está herido», dijo Peter. «Mi brazo se curará», dijo Wren. «¿Colgarán al hombre?», dijo Peter, que tenía 7 años, y sabía lo que les pasaba a los hombres malos en Larkholt. «Eso no me corresponde a mí decirlo». «¿Irías a verlo?», dijo Peter, «si lo hicieran». «No», dijo Wren. «No iría». «¿Por qué?». «¿Por qué?», dijo Wren. «Ver morir a un hombre no vuelve a juntar una muñeca, y tengo mejores cosas que hacer con una mañana». Peter pensó en esto. Dijo: «Eres extraña». «Lo soy», dijo Wren. «Cómete el pan».
Bajaba la escalera del desván con la taza vacía cuando encontró a Halbrook al pie de la misma. Llevaba un maletín de cuero al hombro, y estaba de pie con el sombrero en la mano, lo cual, para el administrador de un duque en la escalera del fregadero, era inusual. Inclinó la cabeza hacia ella, como la había inclinado ante el magistrado la noche anterior. Señorita Halloway, señor Halbrook, Su Excelencia pregunta si puede hablar con usted. Estoy trabajando, señor Halbrook. Él es consciente. Pide un cuarto de hora de su tiempo. No lo exige. Ella miró el maletín. Miró la cara de Halbrook, que era una cara que había aprendido a no revelar nada. Y lo había hecho durante mucho tiempo. Ella dijo, ¿dónde? En el salón privado. Ha sido limpiado. Ella fue. No se cambió el delantal. No se arregló el pelo. Había decidido en la escalera del desván que no fingiría ser algo que no era por ningún hombre vivo. Y eso incluía a un duque que la había observado desde una ventana y le había dicho gracias sin decirlo. El salón había sido limpiado. El vino había desaparecido de las tablas. El cuchillo había desaparecido de la mesa, aunque la pequeña y pálida hendidura donde había entrado todavía estaba allí. Y estaría allí durante toda la vida del roble. El fuego había sido avivado. El duque estaba de pie junto a él, de espaldas a ella. Se giró cuando ella entró. Volvía a vestir de lana sencilla, no de verde. Señorita Halloway, dijo, siéntese. Me quedaré de pie, Su Excelencia. Siéntese, dijo de nuevo. Y esta vez no fue una orden, sino una petición. Y ella se sentó porque estaba cansada, y porque le dolía el brazo, y porque no tenía fuerzas para pelear por una silla. Él no se sentó, se quedó de pie junto al fuego, y la miró por un momento, y luego dijo, mi nombre no es Ashfield, sé que no lo es, Su Excelencia. Lo sabía anoche, lo supe ayer por la tarde, cuando salió del carruaje. Antes de eso, lo sé, Su Excelencia. Antes de eso, pensé que era un viajero vestido de lana gris, que me había visto llevar a un niño a través de un patio, y no le había dicho a nadie que me había visto. No se lo dije a nadie. Lo sé, dijo Wren. Al cochero lo despidieron sin saber a dónde había ido el niño. Si usted lo hubiera dicho, el cochero habría venido a por él. El duque guardó silencio un momento. Dijo, quería ver quién eras cuando no sabías que te estaba observando. Vio a una sirvienta colocar una muñeca en el barro. Vi a una mujer que no tenía nada que ganar con ello, y lo hizo de todos modos, y escondió al niño del hombre que lo había herido, y apoyó sus propias manos planas contra una pared para que nadie las viera temblar. Vio usted mucho desde una ventana, Su Excelencia. Lo hice. ¿Puedo hacerle una pregunta? Puede hacerme cualquier pregunta que desee. ¿Cole Wren venía a por usted por lo que iba a decir en el juicio de Tobias Wren? Sí. Entonces anoche no fue la primera vez que alguien intentó clavarle un cuchillo. Fue la tercera. Ella pensó en eso. Dijo, viaja solo. A veces eso es estúpido, Su Excelencia. Por primera vez vio su boca hacer lo que había hecho la noche anterior sobre su mano con costra. Y esta vez vio que se convertía en una sonrisa real, pequeña y lenta, y no ensayada. Él dijo, ya me lo han dicho. Su administrador, imagino. Mi administrador. Con frecuencia. Tiene razón. La tiene. Hubo un pequeño silencio. Ella era consciente del fuego y de su propio brazo, y de los muy firmes ojos grises del duque, y era consciente, de una manera que no lo había sido la noche anterior, de que esta era una habitación cuyo suelo había fregado de rodillas el día anterior, y que ahora estaba sentada en ella por invitación de un duque, y que ninguno de esos hechos cambiaba nada sobre quién era ella o lo que diría. Ella dijo, había algo que deseara preguntarme, Su Excelencia. 2 cosas. Pregúntelas. La primera, ¿aceptará de mí una bolsa de dinero que cubriría el mantenimiento del niño durante un año? Ponerlo con un herrador o un carpintero como aprendiz a los 7 años, cuando esté en condiciones. Y cubrir un médico para que le mire la muñeca cuando sane. De usted no, Su Excelencia. ¿Por qué no? Porque si acepto una bolsa de usted ahora, se dirá que detuve un cuchillo por una bolsa de dinero. ¿Dicho por quién? Por mí, Su Excelencia. En mi propia cabeza, donde tengo que vivir. Él asintió una vez. Dijo, eso es justo. Lo arreglaré a través de la parroquia. Mi nombre no aparecerá.
Se dirá que el dinero salió de un antiguo legado de la propia parroquia. ¿Aceptará eso? Ella lo consideró. Dijo, «Eso no es una bolsa de dinero para mí. Eso es un niño alimentado». «Sí». «Bien», dijo el duque. «La segunda cosa. Pregúntela. ¿Me dirá su nombre de pila?» «Ren». «Ren», dijo él. Lo dijo como un hombre dice una palabra que no ha usado en mucho tiempo. «Gracias, Ren». «De nada, Su Excelencia». «Adrian», dijo él, «solo cuando estemos en privado. No en la casa, no en el patio. Solo cuando seamos solo tú y yo. Eso no ocurrirá a menudo, Su Excelencia». «Podría», dijo él, «si usted lo permitiera». Ella lo miró durante un largo momento. Dijo, «No sé lo que me está pidiendo, Su Excelencia». «No te estoy pidiendo nada esta noche. Te estoy diciendo que estaré en Larkholt durante 15 días mientras se celebra el juicio. Te estoy diciendo que me gustaría, en esos 15 días, sentarme en este salón por las tardes durante 1 hora y oírte hablar de lo que piensas de las cosas. Te estoy diciendo que no enviaré a Halbrook a pedírtelo una segunda vez si dices que no esta noche. Y te estoy diciendo que si dices que sí, puedes terminarlo cuando quieras, cualquier tarde, sin darme una razón. ¿Está claro?» «Está claro, Su Excelencia». «Entonces, ¿sí o no?» Pensó en Peter en el desván. Pensó en sus propias manos en la pared del lavadero. Pensó en un hombre de lana gris en una ventana, 3 pisos más arriba, bajo la lluvia. Ella dijo, «Sí, gracias». Él dijo, «Gracias». Ella dijo, «De nada», porque lo decía en serio, y porque no sabía por qué lo decía en serio. Y porque los dos agradecimientos se cruzaron en el aire entre ellos y se quedaron allí. Él se sentó entonces al otro lado del fuego, y Halbrook, que había estado de pie en la puerta todo el tiempo y a quien ninguno de los dos había notado, carraspeó una vez y dijo, «Su Excelencia, el magistrado». «En 10 minutos, Halbrook, Su Excelencia». Halbrook se fue. Ren se levantó porque sus 10 minutos habían terminado antes de empezar, y el duque se levantó con ella. Y en la puerta ella se detuvo, se giró y dijo, «Su Excelencia». «Adrian, Adrian, la bandeja de anoche era de peltre. Si hubiera sido de madera, estaría muerto». «Lo sé», dijo él. «No he pensado en otra cosa desde entonces». Volvió a la cocina. Fregó una olla que no necesitaba ser fregada. Mag la miró una vez y no preguntó. Y Ren se lo agradeció, porque aún no sabía qué habría respondido. El juicio comenzó el lunes siguiente. Duró 5 días. El duque testificó el miércoles con una voz tan baja que los escribanos tuvieron que inclinarse para oírla, y no miró ni una vez al banquillo de los acusados. Y Tobias Wren fue condenado el viernes por la tarde por malversación, y por el homicidio del escribano por fuego, y fue sentenciado a deportación por el resto de su vida natural. Lo que en Larkholt se consideró una merced. Cole Wren fue sentenciado por separado por el intento en el salón, y siguió el mismo camino. Ninguno de los dos miró a Wren, que había dado sus 3 frases de testimonio el martes, desde un taburete en un rincón del tribunal, con un vestido gris liso y un pañuelo blanco limpio, y que se había marchado después sin mirar atrás. El duque se sentó en el salón todas las noches de esa quincena. Se sentaba a un lado del fuego. Ella se sentaba al otro cuando terminaba su turno, durante 1 hora según el reloj de la chimenea, y nunca más. Hablaron al principio del juicio, y luego del camino en el límite norte que necesitaba reparación, y luego, en la 4ª noche, de su padre, que se había metido en el río con un carro, y en la 6ª, de su propia madre, que había muerto cuando él tenía 8 años, y a quien ya no podía recordar, excepto por el olor de un jabón en particular. En la 7ª noche, ella le preguntó si lo habían querido mucho de niño, y él guardó silencio durante mucho tiempo y dijo, «No, no mucho, no hasta más tarde, no hasta que mi tía me acogió a los 12. En la 8ª noche, ella le preguntó si alguna vez había estado comprometido, y él dijo, «Una vez. Fue cruel con una doncella, terminé con ella». En la 9ª, ella no le preguntó nada, y él no le preguntó nada, y se sentaron a mirar el fuego, y fue la mejor de las 9 noches, y ambos lo sabían. En la 10ª noche, ella entró, y él no estaba solo. Una mujer estaba sentada en la silla en la que Wren había estado sentada. Tendría unos 30 años.
Era alta, vestía de seda gris paloma, con el pelo claro recogido en una trenza alta, y una boca muy pequeña y muy fría. Miró a Ren como una mujer mira un mueble que ha sido colocado en el lugar equivocado, y soltó una pequeña risa cristalina en 3 tiempos ensayados. «Adrian», dijo ella, «¿es esta la chica de la bandeja?» «Esta es la señorita Holloway», dijo el duque. Y Ren notó que su voz se había vuelto plana de una manera que no había oído antes. «Ren, esta es mi prima, Lady Sabine Corvine». «Encantada», dijo Lady Sabine, y no se levantó. «Querida, entra. Siéntate, por favor. Adrian me ha estado contando que le salvaste la vida con una bandeja. Qué rústico. ¿Cómo aprendiste a blandir una bandeja? ¿Fue quizás por tu padre? Se oye que era carretero». «Lo era, mi señora. Qué conmovedor». «Sabine», dijo el duque. «Adrian, solo pregunto, una solo pregunta. Querida, déjame ver tu mano. ¿Qué nudillos tan rojos? ¿Y eso es una cicatriz?» «Oh, pero por supuesto. De la misma bandeja, se supone». «Qué valiente. Qué muy valiente. Debes perdonarme. Adrian es mi único pariente cercano, y me intereso. ¿Qué haces en la posada en general? ¿Llevas cosas? ¿Limpias cosas?» «Ambas, imagino. Ambas». Ren, que había permanecido inmóvil durante todo esto, dijo con una voz que había usado exactamente una vez en su vida antes, al cochero en el patio la mañana en que los alguaciles se lo llevaron: «Mi señora, llevo cosas, y limpio cosas, y coloco huesos cuando el cochero los rompe, y detengo cuchillos cuando el primo del cochero los blande. Y cobro un salario de 4 chelines a la semana por todo ello». ¿Responde eso a su interés? La pequeña boca de Lady Sabine se abrió y se cerró. El duque no sonrió, pero sus ojos hicieron algo muy parecido. «Encantador», dijo Lady Sabine, con mucho menos cristal en su risa esta vez. «Bastante encantador». «Adrian, no puedes estar pensando en...». «Sí que puedo», dijo el duque. «Se reirán de ella en todos los salones del condado. Entonces no entrará en esos salones. Adrian. Sabine, hablaré contigo por la mañana». Lady Sabine se levantó. Salió con aire majestuoso. Ren, que no se había sentado, permaneció de pie junto a la puerta. El duque miró el fuego un largo momento y luego a ella. «Lo siento», dijo él. «No lo sientas. Solo dijo lo que piensa. Su excelencia. Adrian, Adrian. Le escribirá a mi tía esta noche. Mi tía vendrá de Bath el sábado. Habrá escenas. Entonces habrá escenas, Adrian. No serán mis escenas». Se sentó. Se sentó porque sus piernas no la llevarían fuera de la habitación, y porque la 9ª noche había sido muy buena, y porque no sabía cómo alejarse de un hombre que le había hablado durante 9 noches. Como si sus 4 chelines a la semana no pesaran nada contra las palabras que ella decía. Se sentó y dijo: «Me gustaría irme a casa ahora, por favor». «Ren, por favor, Adrian, no esta noche». Él no insistió. Se levantó. La acompañó hasta la puerta del patio. Halbrook, que siempre estaba en las puertas, sacó una linterna. El duque no la tocó. Dijo: «Solo mañana por la noche». «No lo sé, Adrian». «Mañana por la noche, si puedes». «Si puedo». Caminó a casa por calles que olían a piedra mojada, a hierro de río y a humo de carbón, y entró y cerró su puerta y se sentó a su mesa y se cubrió la cara con las manos. Y entonces sí lloró. Una vez, rápido, porque no había nadie para verla. No fue la noche siguiente. No fue la noche después. Envió a Mag con una nota, 3 líneas de su puño y letra, diciendo solo que la necesitaban en la posada y que no podían prescindir de ella. Mag llevó la nota en silencio y volvió en silencio. Dejó la bandeja vacía en el aparador y dijo: «Chica, no. Mag, no. Él no es esa prima. Sé que no es esa prima. Entonces, ¿por qué? Porque si me siento en ese salón de nuevo después de lo que ella dijo, ella habrá tenido razón sobre mí, y habrá tenido razón sobre él, y prefiero que se equivoque sobre ambos en una habitación en la que no estoy sentada». Mag la miró durante mucho tiempo. Dijo: «Eres una tonta. Eres del buen tipo. Pero sigues siendo un tipo de tonta». «Lo sé», dijo Ren. En la 3ª noche después de Lady Sabine, Halbrook llegó a la puerta de la cocina. No preguntó por Ren, preguntó por Mag.
Le dio una carta doblada y le pidió, con una voz tan plana como la del duque en el salón, que la pusiera en la mano de Wren y de nadie más. Luego se fue. Mag se la dio a Wren. Wren la subió al desván, donde Peter estaba aprendiendo a tallar madera con una sola mano, su buena mano derecha, y se sentó en la paja y rompió el sello. No era del duque, era de Halbrook. Señorita Halloway, decía, me tomo la libertad de escribir, que su excelencia no me ha pedido que me tome, y no me agradecerá. Hay cosas que he observado durante 11 años que él nunca dirá de sí mismo, y que creo que es incorrecto que usted no sepa antes de negarle una silla junto a su fuego. Su excelencia ha pagado discretamente durante los últimos 7 años las rentas de 11 inquilinos en la finca de Thornmere, inquilinos que no podían pagarlas sin perder sus casas, y ha prohibido a sus administradores que lo nombren como la fuente. Desde el verano, ha pagado las tasas escolares de 19 niños en 3 aldeas del norte. Sus padres se ahogaron en el mar en la tormenta del pasado agosto, y ha prohibido al maestro decir quién envía el dinero. Hace 4 días envió a un herrador de esta ciudad 5 libras y un contrato de aprendizaje por escrito, para un niño llamado Peter Halloway, anteriormente sin domicilio fijo, con la condición de que su nombre no apareciera en el documento. Le pregunté esta mañana si podía contarle estas cosas. Dijo, no, me tomo la libertad de todos modos. Él no sabe que estoy escribiendo. Quedo a su disposición, señorita, su sirviente, J. Halbrook. Wren se quedó muy quieta en la paja. Peter le estaba hablando de un trozo de madera que creía que parecía un caballo. Ella no lo oía. Leyó la carta de nuevo. La dobló. Se la metió dentro del corpiño, contra las costillas, donde el papel se calentó al instante con su piel. Peter Halloway. Le había dado al niño su apellido, no porque ella lo hubiera pedido, porque él había entendido, sin que se lo dijeran, que un niño sin apellido, en un contrato de aprendizaje, era un niño que nadie podría reclamar más tarde. Se levantó. Le dijo a Peter, volveré antes de que oscurezca. No te comas todo el pan. Me comeré la mitad, dijo Peter. Cómete un tercio, dijo Wren. Bajó. Se quitó el delantal, se puso su único vestido bueno, que seguía sin ser un buen vestido, y cruzó el patio hasta la puerta del salón privado, y la abrió sin llamar, y entró. Él estaba sentado junto al fuego. Tenía un libro en su regazo que no estaba leyendo. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. No se levantó, Wren, Adrian. Ella se quedó en medio de la habitación. No se sentó, dijo. Halbrook me escribió una carta. Hablaré con Halbrook. No lo harás. Le darás las gracias. Le darás las gracias porque me dijo algo que tú no me dirías, y que yo tenía derecho a saber. No tenías tal derecho. Sí lo tenía. Si un hombre se va a sentar frente a mí junto al fuego durante 9 noches y me va a dejar hablarle con franqueza, tengo derecho a saber si es el tipo de hombre que paga la renta de una mujer que no puede, y pide no ser nombrado, porque ese es un hombre diferente a un duque con una bolsa de dinero. Es el mismo hombre. No lo es, dijo Wren. No es el mismo hombre en absoluto. Siéntate. Él no se sentó. Se levantó en su lugar. Dijo, Wren, no hagas un discurso. No quiero un discurso. Quiero decirte algo, y quiero que lo escuches. Y luego quiero irme a casa y dormir, porque no he dormido en 3 noches. ¿Estás escuchando? Estoy escuchando. Tu prima tenía razón en una cosa. Se reirán de mí en todos los salones del condado. Si me siento a tu mesa, seré un chiste contado en desayunos a los que no asisto. Eso es lo que pasará. Lo sé. Tú lo sabes. Halbrook lo sabe. No me importa por mi cuenta. Me importa por la tuya. Porque un hombre del que se ríe su propia gente no puede pagar la renta de una mujer que no puede. Y no puede escolarizar al hijo de un pescador. Y no puede salvar al escribano de un alguacil. Y no puede hacer en silencio el bien que hace. Esa es mi objeción. Esa es la única que tengo. Responde o no, pero no me digas que no importa, porque sí importa. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Dijo, sí importa, no decide. ¿Por qué? Porque un hombre que no puede casarse con la mujer que quiere, porque su prima se reiría, no tiene derecho a pagar la renta de nadie. Una cosa es el precio de la otra. Si dejo que Sabine te aparte de mí, ya he dejado de ser el hombre que paga las rentas.
No hay una versión más limpia de mí que conserva la finca y renuncia a la mujer. Solo está el hombre que conserva ambas cosas o las pierde ambas. Ella lo miró. Dijo, esa es una respuesta muy ordenada, Adrian. Es verdad. Las cosas ordenadas a menudo lo son. Ren, no he terminado. Quiero 3 cosas. Si me siento a tu mesa, quiero que siempre me hablen como me han hablado en este salón durante 9 noches. No como tu esposa, no como tu duquesa, como Ren. No quiero que me vuelvan a mentir sobre un nombre o un propósito, por muy buenas que fueran las intenciones de los mentirosos. Y quiero conservar cada pedazo de mí que traje a tu casa, incluido el pedazo que coloca muñecas bajo la lluvia. ¿Puedes darme esas 3 cosas? Puedo decirlas. Te hablaré siempre como Adrian a Ren. Nunca volveré a mentirte sobre nada, por muy buenas que sean las intenciones. Conservarás cada pedazo de ti misma, y construiré mi casa alrededor de los pedazos si es necesario. Entonces, dijo Ren, sí, sí, sí. Era la única palabra que necesitaba. Cruzó la habitación. No la agarró. No habló. Solo esperó. Ella levantó su mano derecha, la que no tenía el vendaje, y él le quitó el guante dedo por dedo, lentamente, como un hombre desata un nudo que no desea romper, y dejó el guante en la repisa de la chimenea, y le besó la palma de la mano desnuda una vez, y la sostuvo contra su mejilla durante un largo momento, y luego entrelazó sus dedos con los de ella, y no la soltó. El grajo en el tejado de la iglesia graznó una vez, aunque ninguno de los dos lo oyó. Halbrook, que estaba en la puerta, carraspeó una vez. Fingió no haber visto nada y fue a buscar té. La tía de Lady Sabine vino de Bath el sábado como prometió. Y hubo escenas como se prometió. Y ninguna de ellas fue escena de Ren, porque Ren no estaba en la habitación para ninguna de ellas. La tía se fue el lunes de vuelta a Bath, y no regresó ese año ni el siguiente. Lady Sabine escribió una carta al duque que el duque no abrió, y que Halbrook, que había aprendido cosas llevando una carta, quemó discretamente en la chimenea del salón. Se casaron en la iglesia parroquial de Larkholt 3 meses después, en una mañana tan fría que la escarcha estaba en el interior de las ventanas. La novia vestía lana gris con un pañuelo blanco. El novio vestía de verde. La parroquia había recibido esa misma semana un legado inesperado, descubierto en un viejo libro de cuentas, suficiente para retechar el asilo y poner una nueva campana en la torre. Y nadie en la parroquia sabía muy bien de dónde había salido el libro de cuentas. Y se le había pedido al vicario que no preguntara. Meg lloró una vez en su delantal y lo negó después. Peter Holloway, de 7 años, con la muñeca en cabestrillo y una gorra de herrador 2 tallas más grande, llevó el anillo en un cojín y no lo dejó caer. Un año después, en el largo y bajo salón de la casa del duque en Thornmere, en una tarde de la primera helada de noviembre, un fuego ardía en una chimenea que había sido avivada demasiado, y crepitaba alegremente en los morillos. Un grajo graznó una vez fuera, en el tejado. 2 figuras estaban sentadas en un banco bajo, cerca del fuego. Una leía en voz alta de un libro sobre puentes, con una voz firme y clara que no suavizaba sus consonantes para la nobleza. La otra escuchaba con los ojos cerrados y su perfil de nariz rota contra la luz del fuego. Y su mano sin guante estaba entrelazada con la de ella, y sus dedos desnudos no se soltaban. Lady Sabine Corvain había aceptado esa primavera una larga invitación de un primo lejano en Bath, y no se había sabido más de ella. Tobias Wren y su hermano Cole habían llegado a Nueva Gales del Sur, y según todos los informes, estaban picando piedra allí. A Meg la cocinera la habían convencido, con muchas quejas, para que trasladara su caldero de cobre y su trapo de ceniza a la cocina de Thornmere, y para que enseñara a 3 ayudantes de cocina a hervir un caldo en condiciones. Halbrook, que era demasiado viejo para ello, seguía de pie en las puertas. Peter, a los 8 años, estaba aprendiendo a herrar un pony, y se le había oído decir una vez a un mozo de cuadra que lloraba por un dedo quemado: «Siéntate, enséñamelo». En un minuto, en la repisa sobre el fuego, había un par de guantes grises, quitados dedo por dedo hacía un año y nunca más vueltos a poner en esa habitación. Debajo de ellos,
En el banco. La lectura se había detenido. El duque había abierto los ojos. Estaba mirando a su esposa como la había mirado a través de un suelo empapado de vino. Ella le devolvió la mirada. No se sonrojó. Dijo, ¿qué? Nada, dijo él. Solo lo que siempre miro. Lo vas a desgastar. No lo haré. Ella sonrió una vez, pequeña y lenta y no ensayada, y volvió al libro sobre puentes. El fuego crepitó. El grajo graznó una vez y se cayó. Justo no es lo mismo que amable. Hay una diferencia, y lo que una mujer hace cuando cree que nadie de rango la está observando es lo único que un hombre sabio necesita saber sobre ella. Si esta historia te ha llegado como a mí, suscríbete al canal. Así la próxima te encontrará a la luz de su propio fuego. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que Ren debería haber hecho cuando Lady Sabine se rió en ese salón? ¿Callarse, marcharse o responderle directamente como lo hizo? Los leo, y pienso en ellos. Abrígate bien esta noche. Ten un gesto amable con quien no pueda devolvértelo, y nos volveremos a encontrar junto al próximo fuego, con la próxima mujer silenciosa, y con el próximo hombre que la observó desde una ventana y lo entendió todo.